Las consultas se encargan de buscar lo que deseamos saber sobre los datos almacenados, aunque pueden tener otras funciones, como realizar cálculos, agregar, eliminar o actualizar datos existentes. Por ejemplo, mostrar qué envíos son urgentes. Veamos ahora cómo crear una consulta. Para ello vamos a crear. Tenemos un grupo donde están consultas. Podemos hacer una consulta con un asistente que nos guía a través de los pasos que hay que dar, o en diseño de consulta. Las consultas no son elementos que necesiten mucho diseño, con lo cual es fácil hacerlo con diseño de consulta y es más rápido. Vamos a hacerlo con diseño de consulta. Vamos a diseño de consulta y agregamos las tablas que necesitemos consultar. Por ejemplo, si queremos consultar qué discos de nuestro catálogo son de estilo rock y posteriores al año 2000, posterior al año 2000 de producción, vamos a agregar en este caso el catálogo, el de autor y el estilo. Vale, vemos que están relacionadas. Si esas tablas no estuvieran relacionadas, no podríamos hacer la consulta coherentemente. Nos saldrían valores duplicados y la consulta estaría mal, ¿de acuerdo? Les vamos a agregar. Vamos a ver el título del disco, el nombre del autor, el estilo y el año de producción. Vale, entonces tenemos en los campos título, nombre de autor, estilo y año de producción. La tabla de la que proviene, catálogo, autores, estilos y catálogo. Orden es si lo queremos ordenado el resultado, lo queremos ordenado, por ejemplo, por autores o por estilos o por título. Vale, aquí tenemos ascendente y descendente. El orden, vale, no vamos a poner nada. Y mostrar significa que aparece se visualiza en el resultado el campo o no. Vale, criterios son las palabras de búsqueda por las que buscamos. Y la línea de O son catálogos, criterios alternativos, búsquedas alternativas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a coger el estilo, ponemos rock. No confundáis el estilo con el código de estilo, que son 3 letras. Las 3 primeras, R o C. ¿De acuerdo? Comprobar que al pasar a otro sitio, al dar un clic abajo o en el siguiente, aparece entre comillas porque es un texto. Y como tenemos que buscar los que son de rock y del año posterior al 2000, vamos a poner mayor o igual que el 2000. Fijaros que el 2000, al dar un clic en otro sitio, no aparecen las comillas en el 2000. ¿Por qué? Porque es un número. El año de producción es un número, mientras que el estilo es un texto y aparece entre comillas. Las fechas aparecerían entre almohadillas. Vamos a guardarlo, consulta 1, y en la vista de hoja de datos comprobaremos pues todos los que hay, ¿vale? Estos 3, negativo, Amaral y Steinmowski. Tenemos aquí que son mayor del estilo de rock y posteriores al 2000. Una consulta de selección con campos calculados es aquella en la que podemos hacer diversos cálculos. Para ello tenemos que ir a crear y elegimos diseño de consulta. Por ejemplo, si queremos calcular en la factura cuál es su total, el IVA y el importe total de la factura, vamos a agregar las tablas de ventas, detalles de ventas y catálogo. Las 3 están relacionadas, con lo cual no va a haber ningún problema. Vamos a hacer más ancho esto para ver todos los campos. Vamos a agregar el número de factura para saber qué factura es, el título para saber lo que compran, la cantidad, el precio que está en el catálogo y el descuento que está en ventas. Vale. En un campo vacío nuevo vamos a generar el cálculo. Para ello tenemos el generador. El generador es un elemento que nos permite hacer cálculos, pero también expresión del tipo una inecuación, que esto es mayor o menor o igual que el otro. ¿De acuerdo? Para ello escribimos el título, subtotal, 2 puntos, indica que ya has acabado el título, es decir, subtotal lo toma como título y el 2 puntos le indica que ya hemos acabado de escribir el título, igual que comienza la fórmula. Ahora en la tienda de música, en la base de datos, damos al más, se despliegan las tablas, etcétera, consultas, vamos a las tablas y tenemos por un lado que en detalle de ventas, vamos a poner un paréntesis, en detalle de ventas tenemos la cantidad, la pegamos, doble clic y la pegamos. Y eso lo multiplicamos por el precio, y en el catálogo está el precio, le damos doble clic y tenemos ya el precio. Esto cerramos el paréntesis y lo multiplicamos por, abrimos otro paréntesis, 1 menos el descuento. Y el descuento lo tenemos en ventas.
descuento y cerramos el paréntesis. Ya tenemos completo el cálculo, aceptamos. Y este campo calculado, si queremos, le podemos dar a la hoja de propiedades o con el botón derecho darle a propiedades y elegir que el formato de salida es una moneda o euros, que es lo mismo. Euro, por ejemplo, cerramos. Si vamos a guardarlo, lo guardamos, consulta 2, perfecto. Y en la vista de hoja de datos comprobaremos cómo sale el subtotal, ¿vale? Tenemos aquí la cantidad, el precio y aquí el subtotal es 37,80. Si queremos calcular el IVA, hacemos lo mismo. Le damos al botón derecho, vista diseño, vamos a otro campo vacío, le damos a generador, ponemos IVA, 2 puntos, igual, 2 puntos acaba el título, igual. Y ahora veremos que el subtotal ya nos ha... En la consulta 2 tenemos el subtotal, como lo hemos guardado anteriormente. Cuando guardas, te aparecen los campos que has calculado ya. Le das al subtotal y esto lo multiplicamos por 0.21. 0,21, cuidado con el punto y la coma. 0,21, aceptamos. También si queréis ponerlo en formato euros, hoja de propiedades, formato euro. Y para calcular el total, el importe total, generador, importe total, 2 puntos, igual, y tenemos el subtotal. Pero ¿por qué no ha aparecido el IVA? Porque no he guardado todavía. Entonces tendré que aceptar esto así, darle a guardar y después volver a dar al generador y sumar al subtotal, veis que se aparece aquí, más el IVA. Veis que ya aparece el IVA y el importe total porque ya hemos guardado IVA. Aceptamos y lo mejor es también ponerle propiedades y coger el formato euro. Cerramos y en la vista le guardamos, en la vista de hoja de datos comprobaremos cuál es el descuento, el subtotal, el IVA y el importe total que está aquí. ¿Lo veis? Lo guardamos y ya está todo. Una consulta de selección con parámetros es una consulta normal de selección, pero que nos pide en cada vez que la abramos cuál es el valor del parámetro que pongamos. ¿De acuerdo? Para ello vamos a crear y elegimos diseño de consulta. Queremos crear una consulta que nos solicite cuál es el estilo de los discos que queremos ver. Para eso vamos a agregar el catálogo, vamos a agregar el estilo y los autores. Vamos, les ponemos el código de álbum, el título, el nombre del autor y el estilo. Vale, ahora en criterios, en vez de poner pop, rock u otro estilo, lo que hacemos es poner entre corchetes cualquier palabra o conjunto de palabras. Se puede enunciar como una pregunta o simplemente poner estilo y él te preguntará estilo. Si pones como una pregunta, ¿qué estilo deseas visualizar? Te lo preguntará de esa forma. Cerramos el corchete y lo guardamos como consulta 3. Y ahora veréis que al darle a la vista de hoja de datos, nos pregunta ¿qué estilo desea visualizar? Ponemos rock, aparecerán los de antes, los que hemos hecho en la consulta anterior, en la 1. Si la cerramos y abrimos la consulta 3, nos vuelve a preguntar ¿qué estilo desea visualizar? Pop. Entonces nos aparecen los de pop, ¿vale? Los que son de estilo pop. Si vamos a la vista de diseño, podéis comprobar también que hay una opción que pone parámetros. ¿Para qué sirve esto? Sirve para definir qué valor o qué tipo de valores va a tomar el parámetro. Por ejemplo, lo que está dentro del corchete lo podemos copiar, control C, y vamos a parámetros y aquí lo pegamos. Tiene que ser exactamente igual a lo que hemos puesto dentro del corchete. Y aquí podemos elegir el tipo de datos que deseamos introducir, de tal manera que, por ejemplo, cuando pone qué estilo, alguien no le ponga un número. Entonces, si le pones un número, vamos a poner que es un texto corto, aceptamos, lo guardamos. Entonces, cuando pasamos a la vista de hoja de datos, si pongo 20, me dirá que no es válido para ese campo. ¿Veis? No aparece nada, porque no hay nada que se llame estilo 20. Eso es porque toma el 20 como 2, 0, como un carácter 2 y el 0. Normalmente suele utilizar más para números y para fechas. Eso es todo. Una consulta de totales o de estadística es aquella que nos permite hacer cálculos del tipo calcular el promedio, calcular el máximo, mínimo, desviación estándar, etcétera, agrupando los datos por lo que nosotros necesitemos. Vamos a ir a crear
y le vamos a dar a diseño consulta. Entonces vamos a calcular el promedio del precio de los álbumes por estilos. Vamos a agregar el catálogo y los estilos. Cerramos. Entonces pasamos el estilo, que es el que va a hacer los grupos, y el precio, que está en el catálogo, que es el que vamos a calcular el promedio. Para crear una consulta, en este caso una subconsulta de seleccionar, tenemos el botón de totales. El resto de tipos de consultas que aparecen aquí crean otro tipo diferente a seleccionar, ¿vale? Por ejemplo, creación de tabla, anexar, actualizar, son tipos de consulta que modifican los datos. Los de seleccionar solo visualizan los datos. Vamos a darle aquí a totales. Cuando pulsamos algún otro tipo de consulta, incluye este de subtotales, crea una nueva línea en la que pone total. ¿Veis? Entonces, agrupar por estilos el precio que quiero que haga con él. Quiero que calcule el promedio. Lo puedo guardar. Y en la vista consulta 4, perfecto. Y en la vista de hoja de datos, compruebo cuál es el estilo funky. Aquí está el promedio del precio, 16,30, el pop 16,41 y el rock 13,06. Este que no sale es porque le faltará el dato del precio, le faltará a ese estilo. Las consultas de tabla de referencias cruzadas son aquellas en las que permite cruzar dos o más campos y hacer operaciones en un tercero. Es similar a lo que hacíamos en las tablas dinámicas de Excel. Para ello, en crear, diseño consulta. Si, por ejemplo, deseamos saber contar cuántos álbumes del catálogo hay por cada estilo y por cada discográfica, lo que hacemos es agregar la tabla de estilos. Bueno, luego también la tabla de catálogo y después la de discográfica. Cerramos. Entonces ponemos el estilo, que es uno de los que va a hacer grupo, agrupado por estilos, agrupado por el nombre de la discográfica. Contamos cuántos álbumes hay. Realmente podemos contar con cualquier campo del catálogo, pero el más lógico podría ser el código de álbum. Vale, tenemos aquí un botón, un tipo de consulta, que es el de general o tablas de referencias cruzadas. Le damos ahí. Nos aparecen dos líneas, total y tablas de referencia cruzada. Entonces, agrupando por estilos, agrupando por discográficas, nombre de discográfica. El código de álbum, ¿qué tenemos que hacer? ¿Agrupar? ¿Tiene que formar otro grupo? No. Lo que tenemos que hacer es hacer una operación. En este caso es cuenta. Además, en tablas de referencia cruzada, tenemos que elegir qué campos les vamos a poner en fila, qué campos en columnas, similar a la tabla dinámica. Entonces vamos a coger este encabezado de fila, este encabezado de columna, podría ser al revés. Y lo que hacemos operaciones, cuenta, promedio, máximo, mínimo, lo que sea, lo cogemos en valor. La acción de mostrar sería para un campo en el cual va a servir para filtrar la lista, es decir, va a ser como el filtro de la tabla dinámica, el filtro de página, ¿vale? Entonces sería un valor en el que ponemos un criterio, pero no se va a visualizar. Vamos a guardarlo, consulta 5, y en la vista de hoja de datos comprobamos el resultado. Entonces vemos que de pop, de iRecords hay un disco, de Columbia Records también, de Criterion Records, de Polar, de Sony 3, ¿vale? Y de Warner Music 2. Y de los otros hay uno, salvo de rock, que hay 3 de Criterion Records. Ha contado cuántos discos hay de cada estilo y cada discográfica. Unas pone en filas y otras en columnas. Eso es todo.